Hola amigos, un placer poder estar con ustedes una vez más aquí en su espacio que también es el espacio que comparto y estamos hablando de las lecciones de vida y como lo mencionaba en otros videos anteriores, vamos a estar hablando sobre el Evangelio de Juan y en especial estamos viendo ciertos temas que tienen que ver con el Evangelio de Juan porque son temas que nos llevan a ver la realidad de quién es Jesús. Ya en dos estudios anteriores hemos visto entonces que Jesús es no solamente el enviado de Dios, sino que también propiamente hemos estado viendo algunas señales que marcan en cuanto a la divinidad de Jesús. Y en este estudio que vamos a estar viendo no será la excepción a lo que ya hemos visto anteriormente. Vamos entonces a poder contemplar a través de este estudio de que Jesús nos da muestra de su divinidad como hijo de Dios y también como Dios mismo. En este estudio entonces vamos a estar estudiando lo que es la historia de fondo, es decir, el prólogo. Cuando hablamos sobre el prólogo de un libro, vamos a ver de que cuando hay una escritura de una obra, siempre normalmente vamos a encontrarnos que un libro contiene un prólogo, es decir, que nos habla una introducción sobre un tema y posteriormente el epílogo, que es una añadidura sobre un escrito que el cual estamos por definir. Y en este caso el apóstol Juan, que es el que escribe este evangelio, vamos a notar de que él toma en cuenta ciertos puntos que otros autores de los evangelios no presentan. Jesús en este caso vamos a ver en el capítulo 1, que va a ser nuestra base de estudio, cómo lo define de una manera tan increíble. Y vamos a comenzar con el versículo base que está en San Juan capítulo 1, el versículo 1, el cual nos dice: en el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Note que ya a partir del versículo 1, que en este caso Juan pone ya de antemano de que en este caso estaba hablando de un ser que está en acción y que este ser que está en acción plenamente y de forma convencida podemos afirmar es Dios. Y Dios, ¿verdad? En este caso vamos a ver que está representado en la parte del verbo, o mejor dicho, que está plenamente abierto o expuesto en cuanto a Jesús como ese verbo que está en acción. Notemos entonces de que hay algunos atributos aquí que cabe la pena destacar. Uno de ellos es que el versículo 1 comienza diciendo que Jesús es el verbo. Notemos aquí que en el griego, que es como se escribe el Nuevo Testamento, la palabra verbo es una palabra en griego que significa logos. Y la palabra logos tiene que ver con algo que transmite la voluntad y expresa el poder creador de Dios. Entonces note que el versículo 1 está diciendo claramente de que Jesús es la expresión viva de esa voluntad del Padre. Por ese motivo vemos aquí que ya sin ningún otro, digamos, sin ir más allá, sin excusar, sin decir más allá de, vemos claramente aquí que Jesús es establecido esa base sobre la cual vamos a poder encontrar a Jesús en acción. Note que el versículo que sigue, el versículo 2, nos dice de la siguiente forma: este estaba, es decir, el verbo, estaba en el principio con Dios. El versículo 3 dice: todas las cosas por medio de él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Note aquí de que entonces esta acción de Dios expresa en Jesús nos lleva entonces a la creación, a la voluntad del Padre. Jesús entonces ya estaba presente antes del principio del universo. Otro versículo que nos reafirma la preexistencia de Jesús es en el versículo del capítulo 17, verso 5, y que posteriormente vamos a estar estudiando esta parte sobre Juan 17. El versículo 5 dice: ahora pues, Padre, glorifícame
tú al lado tuyo con toda aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo existiera. Note entonces de que Jesús expresamente nos indica de que Él ya tenía una preexistencia. Muchas personas de diferentes confesiones, algunas tienen distintos criterios sobre quién en realidad es Jesús. Algunos han llegado a afirmar que Jesús tuvo en este caso la aparición en el escenario por la creación de Dios, es decir, que Jesús llega a ser un ser creado. Pero notemos que esta premisa no es del todo convincente, porque decir que Jesús es la creación del Padre, el primogénito de la creación, nos llevaría a algunos errores teológicos que incluso ponen en riesgo nuestra salvación. Porque afirmar de que Jesús es la creación del Padre es decir entonces de que una criatura nos pudo haber salvado del pecado. Entonces, en cierta forma podríamos decir que el enemigo de las almas tendría razón alguna para decir de que incluso él tenía la razón para ofrecer una mejor salida de salvación. Note aquí de que Lucifer, en este caso Satanás posteriormente, ofrece una salida, pero que esa salida tristemente estaba unida al principio de la desobediencia. Entonces aquí vemos que hay muchos errores que en realidad no compaginan con la voluntad de Dios, y por lo tanto decir que Jesús es un ser creado es totalmente erróneo. Ahora vemos que la segunda persona de la deidad nos muestra al Padre, es decir, la primera persona de la deidad. Esto está claramente expresado en San Juan capítulo 1, versículo 18, y nos dice lo siguiente: a Dios nadie lo ha visto jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Cuando entonces Jesús viene, notemos aquí algo interesante. Jesús persiste y está en la eternidad con Dios, y es algo que en nuestro límite como seres humanos no podemos llegar a entender, cómo que Dios, ¿verdad?, Hijo, ha existido por la eternidad y que no tiene principio ni fin. Es un misterio que a nuestra capacidad finita no podemos llegar a ver. Sin embargo, lo que sí es cierto, mis apreciados amigos, es que sea lo que sea, nosotros tenemos que tener claramente presente aquí de que no podemos cuestionar incluso los designios que Dios tiene para cada uno de nosotros. Cuestionar los designios de Dios nos llevaría entonces a creernos o ser superiores entonces a Dios, y realmente es lo que Dios ha podido revelarnos, y nosotros debemos tener agradecimiento y saber que el Señor nos ha dado lo necesario para el conocimiento de la salvación. Ahora notemos de que Jesús ahora viene, se encarna, ¿verdad? Como posteriormente lo va a decir el versículo 14, que el verbo se hizo carne y murió entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Jesús ahora toma el cuerpo, humanamente viene, y entonces mora entre nosotros, y Él viene para mostrar al Padre. Dice que Dios nadie le ha visto, pero vamos a ver que también Jesús nos va a mostrar realmente quién es el Padre. Y aquí yo me detengo y digo lo siguiente: conocer a Jesús es tener presente de que a través de él nosotros podemos saber quién es Dios. Concebimos a Dios muchas veces de una forma distante. Podemos incluso llegar a decir que Dios es un ser que está allí a la espera de que nos equivoquemos para castigarnos o algo así parecido. Pero mis amigos, esta no es la realidad de la cual Dios quiere que le conozcamos. Dios quiere que conozcamos su parte amorosa, su parte misericordiosa, su gracia y su amor. Si bien es cierto, Dios es justicia, pero realmente esa justicia está aplicada a un principio, y ese principio es el amor. Vamos a ver entonces que una vez que hemos conocido, hemos podido entender a través de unos cuantos versículos, porque hay muchos versículos, pero tendría que sacar un momento especial para poder dedicar un poco más y explicar sobre esta situación de la persistencia de Jesús. Pero nosotros podemos, a través de estos versículos, poder ver la importancia sobre Jesús como ese logos o ese verbo que ya existía.
Dice el deseo de toda la gente, antes de pasar al siguiente punto, que no lo quiero dejar pasar por alto. En el deseo de toda la gente, la página 11 nos aclara un poco más sobre esto que estoy indicando. Dice, al venir a morar con nosotros, Jesús iba a revelar a Dios tanto a los hombres como a los ángeles. Él era la palabra de Dios, el pensamiento de Dios hecho audible. Esto es hermoso saber que cómo podemos aquí tener en cuenta de que a través de Jesús nosotros podemos ahora entender un poco más el Padre. Lo que era finito para nosotros ahora se vuelve infinito con el conocimiento que tenemos a través de Jesús. Y entonces, para poder entender esta parte, que no está a nuestro alcance como seres humanos, es que Él se hace carne. El logos era un concepto vago en el mundo filosófico griego, sin embargo dice que Jesús es la realidad visible y tangible manifestado en carne. En el mundo filosófico de los griegos, ellos concebían al menos dos aspectos importantes según su forma de ver la cosmología o su entorno de vida. Ellos veían entonces la realidad material, la realidad física, la cual estamos nosotros, es el entorno en el cual nosotros nos movemos. Pero ellos también tenían presente una parte espiritual que trascendía más allá de lo tangible o de lo que podemos palpar. Ellos decían que a través de esos dos mundos que no son paralelos, sino que son totalmente opuestos, había un medio en el cual es denominado el logos. Y este dice que era un concepto vago en el cual no se definía del todo la realidad del ser humano. El ser humano podía en cierta forma alcanzar ciertos grados de perfección, o si no lo lograba alcanzar tenía un grado inferior. Pero en los días de Juan esta filosofía, esta forma de pensamiento incluso había abarcado ciertas sectas gnósticas que estaban en los días de Juan y que concebían de que para poder alcanzar la perfección o poder alcanzar un grado superior, ellos incluso rechazaban la parte material y física, porque ellos decían que el conocimiento era el todo del ser humano. Y por ese motivo es que Juan ahora escribe el Evangelio y nos indica de que realmente Jesús vino en carne, esa parte espiritual, es decir, esa parte que Jesús antes de tomar carne, un cuerpo físico, ahora entonces podemos ver claramente de que Jesús se hace humano como nosotros y padece como nosotros, a excepción de que no tuvo pecado. Entonces vemos aquí de que Jesús ahora desea morar o acampar con nosotros. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a Éxodo capítulo 25 y en el versículo 8, que es un versículo que muchos de nosotros como adventistas conocemos, pero que también tiene una aplicación, no solamente como el santuario, que es una de nuestras enseñanzas bíblicas, sino que también tiene una connotación dentro del papel de Jesús. Noten que Éxodo capítulo 25, el versículo 8 nos dice: me levantarán un santuario y habitaré en medio de ellos. La palabra aquí, un santuario y habitaré, es decir, la palabra habitar, es la misma palabra en griego que significa morar o residir, es konos, creo que lo pronuncia bien, es konos, y que en este caso es acampar, vivir. Noten de que es la misma palabra que vamos a encontrar en Juan 1:14, el cual nos dice de la siguiente forma: y el verbo se hizo carne y habitó, es decir, es kenos, entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria como el unigénito del Padre. Nota aquí que fue posible para Jesús encarnarse, ese Hijo divino y hecho también humano. Dice que vela su gloria para que la gente pueda entrar en contacto con Él. Es algo maravilloso que a nuestro límite humano nosotros no podemos incluso llegar a entender muchas veces, como que un ser que sí, son totalmente divino, logra velar su gloria para que nosotros podamos estar en contacto con Él. Y dice que en este caso Él alteró de forma voluntaria su naturaleza eterna con el fin de conservar nuestra humanidad para siempre.
Y es una de las cosas que a mí me hace ver cuánto Jesús nos ama a cada uno de nosotros. Por eso es entendible que en el libro de Filipenses, en el capítulo 2, versos 6 al 8, dice que Él se hizo humilde hasta la muerte, muerte de cruz. Se humilló, dice que se despojó, incluso dejó a un lado el ser igual a Dios, se despojó de esa divinidad para venir a humillarse, dar su vida por nosotros, venir a sufrir todo lo que nosotros como seres humanos padecemos. Entonces, por ese motivo, mis amigos, nosotros podemos ver aquí que el sacrificio de Jesús nos debe llevar a contemplar lo que Él pudo hacer por nosotros y sigue haciendo por nosotros. De ver de que entre tantos planetas habidos y por haber, constelaciones y galaxias que no están en nuestra capacidad incluso de descubrir, y que a duras penas unos años, unas décadas quizás, se han ido descubriendo otras galaxias, otros planetas que los científicos muchas veces llegan a ponerle nombres con letras o números infinitos porque están muy lejos de nuestro entorno y que nos hacen ver a un Dios que crea, un Dios que da vida. Entonces yo me pongo a pensar, entre tantas galaxias, entre tantos mundos, y nosotros somos un punto más de la creación de Dios, y cómo ese punto más de la creación de Dios nos lleva a ver claramente de cuánto el Señor nos ama, de cuánto el Señor tiene para nosotros, el que nosotros podamos ver cuánto el Señor desea que podamos tener presente su amor y su misericordia. Nosotros debemos tener siempre, concebir en nuestras mentes, en nuestro diario vivir, ese agradecimiento por lo que el Señor ha podido hacer por cada uno de nosotros, lo que Él hace día con día, lo que Él es capaz de hacer y que seguirá haciendo mientras esté la gracia. Noten que dice el versículo lleno de gracia y de verdad. Jesús vino a manifestar la gracia de Dios. Jesús vino a presentar la verdad, a presentarse a sí mismo como la verdad que es Dios encarnada en su Hijo. Ahora, dice que cierta persona llamada C.S. Lewis, él manifestó cierta vez este pensamiento: creo en el cristianismo como creo que ha salido el sol, no solo porque lo veo, sino porque por él lo demás es visto. Y este es un pensamiento que me llevó mucho a la reflexión y ver que así como el sol es algo verídico porque lo podemos ver día con día, dice aquí que él cree en el cristianismo porque, en otras palabras, él ve que existen cristianos. Pero yo quiero tomar aquí como referencia esta cita para llevarlo a la práctica. Así como es real que el sol existe, no solamente porque sea una estrella más, sino porque cumple una función que lo hace existir. De la misma forma, el cristianismo existe porque hay cristianos que están comprometidos con Cristo, que llevan una vida de discipulado y que llevan una vida consagrada a Dios. Nosotros entonces debemos aprender a valorar lo que Jesús hizo por nosotros, y a través de lo que Jesús ha podido hacer por cada uno de nosotros, tener presente de que es a través de esa relación diaria que tenemos con Él que nosotros podemos llegar incluso a tener presente lo que es vivir un cristianismo real. Y lo digo porque en un sentido muy real hay una parte que tristemente tengo que decir, y es que así como Jesús nos vino a manifestar la verdad, el enemigo no se iba a quedar solamente allí de brazos cruzados. Mira lo que nos dice San Juan capítulo 1, versículo del 9 al 13. La luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo.
en el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Y dice el versículo 12, mas a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos no nacieron de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios. Entonces aquí es claro dos grupos. Un grupo que sabe que la verdad existe, que la luz está presente, sin embargo dice que no lo recibieron. Al no recibirle no le conocen. Pero también dice que hay un grupo que se hace hijo de Dios no por voluntad humana, sino porque es voluntad de Dios. En un sentido muy real, este fenómeno forma parte de lo que la Biblia llama el misterio de iniquidad. Así como la Biblia dice el misterio de piedad, que en este caso es la manifestación de Jesús que se hizo carne y vino a morar entre nosotros, también el misterio de iniquidad es todo lo opuesto que lleva al plan de salvación. La iniquidad es un estado en el cual nosotros voluntariamente accedemos a negar a Dios, y que al negar a Dios nosotros entonces no tenemos presente el principio de Dios, que es el amor y la justicia. Y esto es un fenómeno que está llevándonos a muchas veces no querer oír la palabra de Dios. Y muchas veces también llegamos a juzgar y decir, bueno, porque esta persona no es de mi denominación, yo pienso que esta persona está en pecado, o esta persona ya está condenada. Pero noten aquí que Juan en este versículo no se refiere a denominaciones, a creencias. Él claramente dice que hay dos grupos: aquellos que dicen no le conocen, no lo reciben, pero también dice los que le reciben, creen en su nombre, les da la potestad de ser llamados hijos de Dios. Ahora, hay una revelación, ¿verdad?, contra la luz y la vida que Jesús nos ofrece a través de su vida, de su sacrificio. Pero también dice que ese contraste de las tinieblas y la muerte es muy trágico, porque es la realidad del mismo principio de Lucifer cuando decide rebelarse contra Dios. Entonces aquí nosotros no podemos decidir si oímos o no oímos la palabra de Dios en nosotros. Hay muchas pruebas que nos hacen ver y entender que no todo está perdido, porque una gran diferencia es que una persona esté en la oscuridad porque no conozca el mensaje, y otra muy distinta es que, habiendo sido concebidos por la voluntad de Dios como hijos suyos, nosotros entonces decidamos actuar de forma inicua. Y esto es muy triste porque es el mismo ejemplo del enemigo. O sea, el enemigo tuvo toda la luz, el conocimiento, estaba incluso cerca de Dios, era el querubín protector, y aún así, por estar más cerca de Dios, esto no lo llevó a que él pudiera tomar una decisión a favor de Dios, porque al final él decidió por voluntad propia rebelarse contra Dios. Entonces, de la misma manera, nosotros debemos tener muy claro de que Dios a todos nos ha dado la misma oportunidad de poder conocerle, de poder poner en práctica lo que Él nos ha enseñado en su palabra y vivir una vida piadosa. Y es por ese motivo que yo quiero dejar esta pregunta. Y esta pregunta que quiero dejar es: ¿cómo ha cambiado tu vida al convertirte en hijo o hija de Dios? Esta es una pregunta que quiero dejar de reflexión, porque en realidad nuestra vida no puede llegar a ser la misma una vez que hemos conocido esta maravillosa verdad. Vamos a pasar a la última parte de este estudio, y es
los temas que reaparecen en cuanto a la gloria de Dios, el creer o no creer en la gloria de Dios, en la siguiente parte del estudio. Ya nosotros hemos visto entonces cómo Juan es claro en decirnos de que el verbo ya en un principio existía, el verbo, el logos, es no un punto distante de nosotros, sino que es la parte tangible, es decir, cómo Dios se acerca al ser humano para unir, ¿verdad?, lo que el pecado había venido a arruinar a través de Jesús. Entonces la parte humana se une con la divina, y que aunque sea un misterio, algo difícil de entender humanamente hablando, pero sí posible cuando tenemos esa naturaleza espiritual, como dice el versículo 13 de San Juan 1, que hemos venido a ser hijos de Dios no por voluntad humana, sino por voluntad de Dios. Y entonces también vimos que cuando conocemos esta verdad, hay un gran contraste entre la luz y las tinieblas, y cómo nosotros debemos caminar diariamente para no caer en este ejemplo de iniquidad. Y entonces otra parte que Juan quiere que nosotros entendamos es en cuanto a la gloria de Dios. Cuando nosotros tenemos un concepto de triunfo, de gloria, es en un nivel superior, como el que alcanzó el máximo grado de algo. Sin embargo, este no es el concepto que bíblicamente nos habla en cuanto al triunfo. No está unido a honores mundanales, sino que va más allá de lo que humanamente se puede percibir. Y esto nosotros lo podemos ver claramente en San Juan capítulo 17. Acompáñenme a San Juan 17. No voy a leer todo el capítulo porque es un capítulo bastante extenso, pero sí quiero tomar algunos puntos que nos pueden ayudar a entender sobre este punto. Y lo primero que podemos ver es que estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, pues le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todo lo que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo existiera. Note que aquí hay algunos puntos que rápidamente diré. Uno de los primeros puntos que vemos aquí es la cruz es su hora de gloria. Nota aquí que Jesús comienza diciendo: glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. ¿Y esto cómo nosotros lo podemos llegar a entender? Bueno, en el prólogo, que es lo que inicié diciendo, dice aquí que comienza con ese relato cósmico. Jesús es presentado como el Hijo Divino de Dios, el Creador del universo. Una vez más, todo lo que antes no existía, pero llegó a existir, lo hizo solo a través de Jesús. Dios propiamente no podía venir a morir. Dios Padre no puede venir a morir porque Dios no muere, Dios es eterno. Y entonces, ¿cómo hacer posible que ese sacrificio que se tenía que llevar a cabo para poder nosotros ser salvos? Cuando nosotros nos vamos a Génesis 3, vamos a encontrar de que ese día sí hubo muerte. Claramente Dios no se contradice con lo que Él dice. Incluso en Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces, ¿cómo hacer posible que la justicia de Dios y la misericordia de Dios fueran compatibles? Si seguimos lo que dice realmente, el que merecía morir era usted y yo. Pero al mismo tiempo tenemos que Dios no muere, Dios es eterno. Jesús es ese vínculo que puede hacer posible que Él pague nuestra deuda, pero al mismo tiempo nos lleva al Padre. Y esto es lo que Juan quiere que usted y yo entendamos hoy. Yo no puedo, y esto lo pongo a aplicar acá, yo no puedo decir
soy justo y voy a Dios por mis propios medios. No es posible hacerlo. Por eso Jesús inicia diciendo, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. O sea, Jesús estaba claro que su misión, lo que Él venía a hacer, era en realidad a morir por nosotros, a dar su vida por nosotros. Y Él sabía que este sacrificio no solamente iba a redimir a unos cuantos allí, sino que redimiría la raza humana. Esa deuda allí iba a estar saldada. Y a través de ese sacrificio, esa cuenta ya pagada, creo que una vez lo mencioné, que si usted tiene una deuda y usted va luego al banco y le dicen que no, que esa deuda ya fue cancelada, usted no tiene por qué preocuparse más por la deuda. O también pues otro caso de que usted le digan que recibió tanto dinero que lo vaya a retirar. Bueno, podríamos decir hoy en día que llegaríamos a cuestionar quizás que nos depositen una cantidad de dinero y que con esa cantidad de dinero ya solventemos muchos de los problemas. Pero lo que sí es cierto es que nosotros debemos tener presente que en ambos extremos que he mencionado como ejemplo, aplicándolo a lo que Jesús hizo por nosotros, no hay nada que nosotros podamos añadirle al sacrificio de Jesús, pero también nosotros debemos tener presente que eso que ya fue hecho por nosotros es nuestra garantía de esa salvación que Él nos ha prometido. Ahora, note que la cruz entrelaza la trama de la historia humana con la divina. Sí, se había roto un vínculo allí, pero es a través de la cruz de Jesús que usted y yo podemos tener acceso al Padre, que usted y yo podemos tener un vínculo cercano con Dios. La gloria de la cruz se ve reflejado en que es un lugar de salvación, de misericordia, y donde el Hijo de Dios se entrega a su Padre. Por eso dice que la vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Conocer a Jesús es conocer a Dios, y conocer a Dios es conocer al Hijo. Porque aquí claramente nosotros podemos tener presente que lo que Jesús vino a manifestar es el verdadero carácter de Dios. Aquel carácter que había sido manchado por el pecado que Lucifer cometió de mentir contra Dios, decir que Dios era malo e injusto, ahora es totalmente vindicado por medio de esa muerte que Jesús manifiesta al universo y que hoy también sigue dando resultados en nuestros días, porque claramente podemos tener aquí presente de que es por medio de Jesús que usted y yo podemos tener vida eterna. Finalmente quiero decir lo siguiente. Piensa en lo que significa que hiciera falta algo tan drástico, Dios mismo en la cruz para salvarnos del pecado. ¿Usted se imagina esto? Que no hubiese forma de poder salvarnos, fuéramos los seres más condenados del universo. Por eso dice aquí la pregunta, ¿qué nos dice esto acerca de cuán malo es el pecado? Hoy nosotros tenemos la garantía, la certeza de que por medio de Jesús hay esperanza, hay oportunidad, hay redención. Para concluir, yo quiero compartir con ustedes una cita que se encuentra en el libro El Camino a Cristo, la página 40 y 41. Solamente de esa página compartiré un pedazo que nos dice así. Jesús dijo, pero yo cuando sea levantado de la tierra atraeré a todos a mí mismo. Cristo tiene que ser revelado al pecador como el Salvador que murió por los pecados del mundo, y mientras siempre que los seres humanos, animados de un sincero deseo de hacer el bien, hacen un esfuerzo para reformarse, es el poder de Cristo el que los está atrayendo. Una influencia de la cual no se dan cuenta, actúa en su interior, su conciencia se vivifica
y su conducta externa se enmienda. Y cuando Cristo los induce a mirar a su cruz y a contemplar a aquel que fue traspasado por sus pecados, el mandamiento se graba en su conciencia. Es hermoso saber de que en este caminar diario con Jesús, nosotros podemos tener la oportunidad de seguir mirando a Jesús, porque es por medio de Él que nosotros tenemos esta esperanza, tenemos esta seguridad de su perdón, de su gracia y de su amor. Hoy el Señor nos invita a reconciliarnos con Él y nos hace saber que es por medio de Jesucristo que usted y yo podemos tener una razón de ser. Tenemos una identidad y esta identidad es Jesús, el ser llamados hijos de Dios, no por voluntad humana, sino porque ha sido voluntad de Dios. Si usted en este momento desea que el Señor Jesús venga a su vida y pueda restaurar todo lo que usted no ha podido hacer correctamente, hoy yo le invito a que pueda hacer conmigo esta pequeña oración y tener presente que por medio de Jesucristo todo es nuevo. Vamos a tener una palabra antes de terminar. Señor Jesús, gracias por la oportunidad que nos ha dado de poder tener presente, oh Dios, que es por medio de Jesucristo que hoy tenemos esperanza. Gracias por darnos la oportunidad de conocerlo, de poder estudiar estos hermosos temas. Ayúdenos cada día a hacer su voluntad y a no depender de nosotros, sino a depender cada día de usted. Bendice esta hermosa audiencia que nos oye. Guárdanos hoy y siempre en el nombre de Jesús. Amén. Gracias amigos, será hasta un próximo estudio. Recuerden por favor, no lo dije al principio del video, pero lo reitero. Suscríbanse al canal, el cual dejaré el enlace aquí abajo, ¿sí? Relatos de Esperanza. Y por favor, apóyame con un like, comparte este video a otras personas para que puedan llegar a muchos más. Así de esta forma estás ayudando a que el canal pueda ser reconocido y que principalmente la palabra de Dios se siga esparciendo. Gracias una vez más, que el Señor te bendiga y te guarde hoy y por siempre. Será hasta la próxima.